El emperador Antemio fue uno de los últimos emperadores romanos occidentales, y en mi opinión uno muy subestimado. Incluso llegaría a decir que merece más reconocimiento por sus esfuerzos para restaurar el imperio romano occidental como Majoriano antes que él. Pero a diferencia de Majoriano, los tiempos en los que reinó se habían vuelto aún más caóticos e inestables que solo un poco más de 10 años antes. Hice un video detallado sobre Antemio y por qué lo considero el último buen emperador romano del oeste. Su historia es notable y merece ser recordada de la misma manera que Majoriano. Pero tan notable como él mismo es la historia de sus 5 hijos conocidos, quienes jugaron un papel desconocido pero importante en la política romana occidental y oriental. En este video quiero contar su historia porque es bastante fascinante. Cuando Antemio fue asesinado ya sea por Ricimer o por órdenes de Ricimer en julio de 472 después de Cristo, murieron también las últimas esperanzas del Imperio Romano de Occidente. Antemio fue el último emperador que podría haber salvado este imperio moribundo. Pero al igual que tantos emperadores antes que él, fue asesinado por el traicionero Magister Militum Ricimer, quien en su lujuria por el poder depuso y mató a un emperador tras otro. Después de meses de asediar la ciudad de Roma misma, donde Antemio residía en el palacio de los viejos emperadores en la colina palatina Ricimer, había asaltado la ciudad. También hice un video sobre ese saqueo más desconocido de Roma, que puedes ver mejor en conjunto con el video sobre Antemio. Pero cuando Antemio murió, su linaje no terminó, porque tenía 5 hijos que también fueron muy activos tanto en el este como en el oeste. Su hijo Antemiolo fue el primero que destacó. Nació de Antemio y Marcia Eufemia, quien era hija del emperador romano oriental Marciano en una fecha desconocida, pero posiblemente en los años 440 o principios de los 450 después de Cristo, mientras Antemio y Marcia aún residían en el este en Estambul. Desafortunadamente no sabemos mucho sobre él, porque las fuentes de estos últimos años del Imperio Occidental son raras y muy a menudo sorprendentemente imprecisas. La única fuente sobre Antemiolus cuyo nombre podría entenderse como el pequeño Antemio es la Crónica Gallica del 511 después de Cristo. Aparentemente, Antemiolus vivía junto con su padre y madre en el Palacio Imperial en Roma y ayudaba a su padre lo mejor que podía para restaurar el Imperio Occidental. Desafortunadamente, todos los intentos terminaron en desastre. El enorme desembarco naval en Cabo Bond tomó un giro para lo peor debido a la increíble incompetencia de su comandante Basilisco. Hice un video muy detallado sobre el fallido desembarco en Cabo Bond de 468 AD y las razones por las que fracasó, y también que si hubiera tenido éxito, todavía se podría haber salvado el Imperio Romano Occidental. Pero incluso después de este desastre, Antemio no se rindió y pidió la ayuda del romano britano Riotamus para luchar contra los visigodos. Esto fue en 470 después de Cristo. Riotamus desembarcó en Galia con un ejército de unos 12.000 y avanzó al sur. Hubo una gran batalla contra los visigodos en algún momento de ese año, en la que Riotamus perdió, y luego huyó a los burgundios, y así también fracasó el plan de Antemio para luchar contra los visigodos. En un último intento desesperado por detener el avance visigodo, envió a su hijo Antemiolus junto con algunas de las últimas tropas romanas occidentales. Por supuesto todos foederati, junto con otros 3 generales al servicio romano occidental, Turisario Everdingus y Hermanio a Arelate en el sur de Galia. Allí, Antemiolus, los otros 3 generales y los foederati romanos occidentales lucharon contra los visigodos cerca de la ciudad de Arelate. De la Crónica Gallica sabemos que los romanos perdieron. Es bastante asombroso ver lo feroces que eran los visigodos bajo su rey Eurico. Eurico había derrotado a Riotamus, así como a Antemiolus, y a otros 3 generales con ejércitos ciertamente bastante grandes. Y así murió Antemiolus el hijo de Antemius, en 470 o 471 después de Cristo. Esto debió haber sido una terrible noticia para el pobre Antemius. Todo lo que intentó para salvar al Imperio Romano Occidental había fracasado. Realmente parece como si el destino se hubiera vuelto contra el antiguo Estado romano occidental, y que incluso emperadores como Majorian o Antemius ya no pudieran salvarlo. Pero Antemius también tenía una hija, a saber, Ayupia. Ella es particularmente interesante, porque estaba casada con el Magister Militum Ricema mismo, con el fin de fortalecer los lazos entre Antemius y este peligroso Magister Militum bárbaro. Porque Antemius sabía muy bien que Ricema había matado a sus predecesores, Majorian, y muy probablemente también a Livius Severus.
Para evitar tal destino, esperaba que este matrimonio fortaleciera su alianza con Ricema, pero por desgracia fue en vano. Las relaciones entre Anthemius y el peligroso Magister Militum comenzaron a empeorar. Aparentemente, Ayupia y Ricema no tuvieron hijos, y es bastante probable que por lo tanto se aceleró la desaparición del vínculo entre Ricema y Anthemius. Así, Anthemius murió en julio de 472 durante el saqueo de Roma ese mismo año, ya sea a manos del propio Ricema o de su sobrino Gundobado. Lo que Ayupia hizo durante ese tiempo es desconocido. También en qué lado estaba durante ese asedio. Pero para mí es bastante interesante que Ricema murió solo 6 semanas después de Anthemius, oficialmente por una hemorragia. Pero no me sorprendería si Ayupia estuviera de alguna manera detrás de esto para vengar a su padre. A menudo se olvida el papel de las mujeres en la historia, y esto es por supuesto pura especulación de mi parte, pero no me sorprendería si Ayupia tuviera alguna participación en esto, porque el momento de la muerte de Ricema es simplemente un poco demasiado inusual. En cualquier caso, luego desafortunadamente desaparece de los registros históricos, y no sabemos qué le sucedió después. Pero personalmente me gusta pensar que de alguna manera logró escapar hacia el este y vivir una vida larga y feliz, pero por supuesto no podemos saber esto con seguridad. Sin embargo, Anthemius y Marcia tuvieron otros 3 hijos, a saber, Marciano, Rómulo y Procopio. Antemio el menor, y todos ellos jugarían un papel fascinante en la política del Imperio Romano de Oriente. Y si eres un fanático no solo de la historia romana, sino de la historia en general, y te sucede jugar algunos juegos históricos de vez en cuando como yo, entonces Marcha de Imperios podría interesarte mucho. Y este video es presentado por Marcha de Imperios, no mucho después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Sabemos que Europa entró en el período medieval, y Marcha de Imperios tiene lugar en esa era fascinante. Es un juego de estrategia MMO medieval, donde tu objetivo es forjar poderosas alianzas y ascender en los rangos para algún día gobernar tu propio imperio. Un principio que para los fanáticos de la antigua Roma es muy conocido. El juego está disponible en PC o móvil, iOS y Android. Por ejemplo, puedes entrenar tropas en tu teléfono y seguir jugando en tu PC. Puedes jugar como un sultán, zar rey o shogun. Claro, jugué y escogí rey. Es lo más cercano a la era post-romana occidental y rápidamente aprendí el juego intuitivo. Debo decir que es muy adictivo. Lo que realmente me encantó de este juego fue que tu estrategia realmente importa. Entonces, ¿cómo entrenas a tus ejércitos? ¿Qué líderes eliges y las formaciones de batalla? Puedes construir un imperio medieval realista mediante el comercio o la conquista y mejorar tus bases en gigantescas fortalezas. Puedes forjar alianzas con otros jugadores o conquistarlos por completo. Depende de ti, pero probablemente sabes qué haría Mayoriano. Es increíble para los nerds de la historia como nosotros que en Marcha de Imperios puedas jugar eventos históricos reales. Es un buen momento para descargar Marcha de Imperios, ya que habrá increíbles eventos históricos en el juego en abril. Elige un sitio de batalla eligiendo a uno de los héroes como tu protagonista, por ejemplo, Saladino contra Ricardo Corazón de León, y atraviesa una historia histórica con diálogos. Un deleite para todo amante de la historia. Descarga el juego ahora usando el código QR en la esquina superior izquierda. Es gratis jugar, así que no pierdes nada por probarlo. Si usas mi enlace para descargar el juego, recibirás regalos en el juego, incluyendo 5000 de oro para iniciar. Y además, al jugar Marcha de Imperios, también apoyas el canal Mayoriano y ayudas a difundir más conocimientos sobre el Imperio Romano tardío. Gracias amigos, Tibiago. Así que volvamos a los 3 hijos restantes de Anthemius, Rómulo, Marciano y Procopio Anthemius el Joven. Estos 3 comparten una historia fascinante, donde jugarían un papel importante en la política del Imperio Romano Oriental. En 474 el emperador oriental Leo I murió, y ahora la pregunta era quién sucedería al viejo emperador. Marciano, el hijo de Antemio, estaba casado con Leontia, hija de Leo Ponie, mientras que Ariadna, otra hija de Leo, estaba casada con el poderoso general Isaurio Seno. Seno fue proclamado emperador el mismo año junto a su hijo, que murió en 474 dejándolo como único emperador del Imperio Oriental. Sin embargo, muchos se oponían a él, porque los isaurios eran vistos como bárbaros por muchos griegos en el Imperio Oriental, y por lo tanto, su gobierno era inestable. Esto fue en el año en que Julio Napos era emperador en el oeste, en 475. Ese mismo año, Basilisco sí, el mismo Basilisco que había fracasado rotundamente en el Cabo Bondo 7 años antes, logró derrocar a Seno, pero su gobierno duró solo un año, ya que Seno logró deponer a Basilisco nuevamente, ordenando su exilio y ejecución poco después. Pero fue ahora en 479, 3 años en el segundo reinado de Seno, que Marciano, el hijo de Anthemius,
intentaría derrocar a Seno con la ayuda de sus hermanos Rómulo y Procopio. Los tres hijos de Antemius intentaron así usurpar el trono del Imperio Romano de Oriente 7 años después de la muerte de su padre. ¿Por qué exactamente esperaron tanto tiempo y por qué no intentaron antes? Es fascinante. Marciano, al estar casado con una hija de Leo, ciertamente tenía el respaldo de muchos, y muchos en el este lo veían como un candidato más adecuado para el trono, ya que era completamente de origen griego y no isauro. Su padre Antemio era descendiente de Procopio, el usurpador contra Valens, y por lo tanto un pariente de Julián mismo, por lo que ciertamente tenía un linaje ilustre. También podría haber tenido algo que ver con la política exterior de Seno. Su decisión de dejar que la línea occidental de emperadores terminara tampoco fue vista de manera positiva por todos, especialmente no por los hijos de un antiguo emperador romano occidental, que habían intentado restaurar la gloria de Roma misma, y el viejo emperador Leo, el suegro de Marciano, siempre estuvo en todas sus acciones dedicado a mantener el imperio romano occidental, e incluso a apoyarlo donde pudiera. Es bastante posible que la decisión de Seno de no apoyar a Julio Nepote en la recuperación del imperio occidental de Uduacar, sino de aceptar el gobierno de Uduacus como patricio, con él como emperador sobre Italia, que ahora había sido reducida al estatus de una provincia del imperio oriental, no fuera vista positivamente por algunos, y muy probablemente no por los hijos de Antemio. Así, en 479 Marciano, junto con sus hermanos Procopio, Antemio el joven y Rómulo, reunió tropas compuestas por ciudadanos y extranjeros en la casa de un tal Cesario, al sur del foro de Teodosio en Estambul. Desde allí marcharon hacia el Palacio Imperial y hacia la casa de Ilus, un general nisoriano y partidario de Seno. Casi lograron capturar al emperador ese día, ya que sus tropas del Palacio Imperial fueron abrumadas por los rebeldes y ciudadanos, quienes incluso lanzaron piedras desde los techos de las casas. Pero la noche siguiente, Ilus trajo una unidad nisoriana de Calcedonia a Estambul, e intimidó con su posible mayor fuerza a los soldados rebeldes de Marciano con el fin de dejar libre a Seno. Así Seno pudo recuperar su fuerza, y los tres hijos de Antemio supieron que su situación se había vuelto desesperada. Aparentemente, Marciano había llamado a tropas adicionales de los ostrogodos bajo el mando de Teodorico Estrabón, pero no llegarían a tiempo. Así Marciano, Rómulo y Procopio se refugiaron en la iglesia de los santos apóstoles, pero los tres fueron arrestados poco después. Fueron exiliados a Cesarea en Capadocia. Un tiempo después intentaron huir con la ayuda de algunos monjes, pero solo Rómulo y Procopio tuvieron éxito, mientras que Marciano fue capturado. Rómulo y Procopio huyeron a Roma, donde se quedarían durante bastantes años, en la ciudad eterna, donde su propio padre había sido emperador solo unos años antes. ¿Qué deben haber pensado al ver Roma? Mientras tanto, Marciano, después de haber sido capturado, fue encarcelado por segunda vez, ahora en una fortaleza en Isauria. De hecho, logró escapar de nuevo, y esta vez incluso tuvo éxito. Pero se pasó un poco, y levantó un ejército, aparentemente queriendo capturar la ciudad de Ancira, posiblemente planeando usarla como base, para intentar derrocar a Seno de nuevo. Pero fue derrotado y capturado por Trocundo, el hermano de Ilus, y encarcelado por segunda vez. La historia de Marciano ya habría sido lo suficientemente loca, pero para hacerla aún más insana, en 484 entonces, Ilus decidió repentinamente organizar una revuelta contra Seno. Aparentemente no quería nombrarse a sí mismo emperador, eligió liberar a Marciano y proclamarlo emperador. Sí, el mismo Ilus que había ayudado a Seno 5 años antes, y que se había opuesto a Marciano. Pero por razones desconocidas, Ilus cambió de opinión y depuso a Marciano nuevamente, eligiendo en su lugar a Leontio como nuevo contraemperador en el este. Mientras tanto, Marciano fue enviado por Ilus a Italia, donde estaban sus hermanos, y a pedirle ayuda a Odoaca mismo, con el fin de derrocar a Seno, pero los refuerzos nunca llegaron. Odoaca declinó, o puede que Marciano no estuviera muy motivado para apoyar a Ilus, el mismo Ilus que había frustrado su rebelión contra Seno 5 años antes, la cual habría tenido éxito sin la intervención de Ilus, y en su lugar, podría haber optado por encontrarse con sus hermanos en Roma. Es bastante posible, diría incluso probable, que Marciano fue a Roma y encontró a sus hermanos Rómulo y Antemius. Debió ser un encuentro alegre, después de todo lo compartido. Marciano y Rómulo ahora desaparecieron de los registros históricos, pero solo porque no se mencionan de nuevo. Esto no significa que murieron. De hecho, podrían haber llevado una vida feliz, pero quizás optaron por no volver a la política activa tras su fallido golpe.
posiblemente quedándose en Roma. Sin embargo, sabemos que de los 3 hermanos Procopius Antemius el menor, regresó a Estambul después de que Zeno había muerto y cuando Anastasio se había convertido en emperador, así que en algún momento después del 491 después de Cristo, fue nombrado cónsul del Este en el año 515, un cargo que ocupó junto con Florentino cónsul del Oeste en Roma ese año. Como dije, sus hermanos Rómulo y Marcián ya no son mencionados por las fuentes históricas. En primer lugar, Teodoro Lector, Juan de Antioquía, Malco y Juan Lidian. Pero eso de nuevo no significa que ya no estuvieran vivos. ¿Podrían haber estado con él en Estambul? Simplemente no lo sabemos. La historia a menudo es como un rompecabezas, especialmente en estos últimos años caóticos del Imperio Occidental, donde encontramos para nuestra sorpresa cuán caótico e inestable también era el Este. Lejos de ser estable como se suele representar, hubo rebeliones y usurpaciones muchas veces como vemos, pero simplemente nos olvidamos de ellas. Quizás incluso Malupia todavía estaba vivo en 515, el único hijo de Antemius, de quien sabemos con certeza que murió, fue Antemiolus quien fue asesinado por los visigodos en 471. Los demás podrían haber vivido muchos más años sin que nunca lo supiéramos. Pero los hijos de Antemius y su fascinante historia ciertamente es bastante extraordinaria y para mí al menos merece ser recordada. Esta línea de Julián el mismo, de Procopius, usurpador contra Valens de Antemius, el posible emperador pagano secreto en el trono romano occidental y sus hijos, quienes todos jugaron un papel importante en los imperios oriental y occidental. Y si eres un nerd de Roma como yo, entonces seguramente te encantarán los anillos maravillosamente detallados hechos a mano y otros accesorios romanos de la tienda Senatus Populusque Romanus. Estos chicos hacen artículos realmente increíbles, cuidadosamente hechos a mano, y seguramente encontrarás algo en su tienda, enlace en la descripción, e incluso hacen el único anillo oficial del canal Majorianus, que puedes pedir en bronce e incluso en plata, para honrar el legado del emperador Majoriano. Creo que Majoriano estaría orgulloso al verlo. Con el código Majorianus incluso obtienes un 10% de descuento en cada uno de sus artículos, así que ve y echa un vistazo a su increíble tienda. Ahora puedes solicitar mercancía de Majorianus, como tazas o camisetas, en mi página oficial de mercancía que también enlazo en la descripción. Julio Valerio Majoriano estaría bastante sorprendido de ver toda esta mercancía, y Riquima estaría súper celoso porque no recibe ni un solo artículo. Cosas sorprendentes, ve a verlo. Y por favor, da me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Agradezco especialmente a nuestro nuevo seguidor, Kaiser, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por apoyar el canal. Realmente aprecio mucho tu apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier manera. Si quieres aprender más sobre el mismo emperador Antemius, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender por qué la épica operación de desembarco en Cabo Bon en 468 después de Cristo fracasó, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.